¿sí? Entonces, cuando hablamos de PCR y qPCR, la diferencia básica, están dando cuenta de que estamos haciendo lo mismo, el objetivo es la expansión, ¿sí? Pero que la diferenciación acá está en eso que se llama tiempo real, y que por lo tanto tenemos que utilizar aditimentos, ¿sí? Que cada uno tiene sus beneficios, ¿sí? Y sus desventajas, que eran los que les comentaba, ¿sí? El Saber Green, las TACMAN, y obviamente los Premium Look, que son los más utilizados, ¿sí? Eso es lo principal para tener en cuenta con lo que es qPCR. Y que obviamente, ¿sí? También el equipamiento que vamos a tener que utilizar para poder visualizar esa expresión va a ser diferente, porque el mismo aparato donde corríamos la PCR convencional no nos sirve ahora. Necesitamos algo que nos esté brindando dos cosas. Por un lado, que estimule a esas moléculas que pueden ser fluorogénicas, ¿sí? En lo que marcamos nosotros, ¿sí? Y también que pueda recibir esa lectura y que nos las pueda demostrar de tal manera que el operador lo distinga, ¿sí? En numérica, en franjas de colores, como sea que lo tengamos, ¿sí? Sí, gracias. Nada. Bien, amores, ¿qué otra cosa? ¿Vas a tomar, Tami, lo de lo que teníamos que buscar, que era de PCR digital? ¿Te acordás que Eso se los voy a dejar para los que, por ejemplo, si a uno de ustedes le falta un punto para llegar al 4 o le falta un punto para llegar al 7 para la promoción, se los dejo como actividad de repechaje, como les había dicho. Yo no les voy a tomar eso, no entran en el examen, pero siempre yo les doy la posibilidad de que ustedes tengan alguna actividad o algo para el tema de si me falta un punto para aprobar o me falta un punto para promocionar, ya saben qué es eso, ¿sí? Entonces yo les habilito después repechaje, ¿sí? Para que me puedan mandar lo que buscaron de eso. ¿Bien? Entonces, si ustedes ya lo saben, si lo tienen buscado, en el momento lo suben y ya se olvidan, saben que ya tienen ese punto extra que los alcanza a la promoción o a aprobar la materia. ¿Sí? Ok, listo, bárbaro. No voy a volver eso. Bueno. De electroforesis, que fue el último tema, ¿se entendió? ¿Quedó claro cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para hacer electroforesis de proteínas? Ojo con eso. Sí, Tami, lo escuché tantas veces, me lo anoté todo bien, remarqué todo. No, de mi parte. Bien, me alegro entonces. ¿Sí? ¿Y CT? ¿Qué es? ¿Qué cosa, amor? Del qPCR, CT. Oh, delta CT. CT es el threshold, ¿sí? Count. Es cuando vos tenés que marcar, es lo que se utiliza para ver y cuantificar la expresión. Entonces vos tenés que tener una base, para decir de una manera, ¿sí? O un punto en común donde vos empezás realmente a cuantificar la reacción y que los valores que estás teniendo son representativos de lo que estás haciendo. Entonces, el CT, ese es el punto que vos elegís, ¿sí? Donde vos ya sabés que tenés, ¿sí? Donde los valores que estás teniendo son los que vas a utilizar, ¿sí? Por eso es que eso se hace de forma arbitraria, lo elegimos nosotros, ¿sí? El ciclo de corte sería en castellano. ¿Sí? Vos tenés, viste que tenés una fase exponencial, después teníamos la fase lineal y después teníamos una fase de meseta cuando hablamos de la reacción, ¿sí? Entonces, vos tenés primero una línea basal, que es lo básico, 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 y eso no te sirve, ¿sí? Después tenés una fase exponencial donde realmente estás teniendo la expresión, ¿sí? O sea, lo que sería la reexplicación, ¿bien? Y después tenés esta fase lineal. Ese punto donde realmente vos empezás a cuantificar es el CT, ¿sí? Es el umbral donde realmente te están empezando a servir los datos que estás teniendo. Lo que está por debajo lo descartás, ¿sí? Para eso te sirve el CT. Ok. Bien. ¿Qué otra cosa? Así que no se haya quedado colgadas ahí. ¿Y desde dónde empieza, Tami? ¿Empezamos a estudiar? ¿Desde qué? ¿Qué temas entran para nosotros? Sí, así ya me anoto todo. Son 4 powers, ¿sí? Nos queda el de biotecnología microbiana,
el de biotecnología, que habla de bioterrorismo, donde tenemos nuevas aplicaciones, QPCR y electroforesis, son esos 4 temas. Ok. ¿Sí? Acuérdense que en biotecnología microbiana ustedes tenían toda la parte en el Power original, digamos, de repaso de bacterias. Eso a mí no me interesa evaluarlo, ¿sí? Se los había puesto solamente para que después se entendiera, ¿sí? Cuando hablábamos de eso, a qué nos referíamos. O sea, la parte de la transformación bacteriana, eso sí. A partir de ahí sí, claro. Lo que está es en el narrado, que eso es realmente lo que sería la clase 100% de biotecnología. Lo anterior era porque si alguno tenía algo colgado de lo que se vio en bacterio, lo pudiera chumetear de ahí para saber de qué estábamos hablando. Listo, también. Bueno. Sí, son esos 4 temas. 4. Quedando el campus. Electroforesis sí, el último punto sí, lo de bioterrorismo y lo de la transformación bacteriana y eso. Biotecnología microbiana, listo. Ahí ya lo anoté. Aparte que dentro de eso teníamos también todo lo que era proteínas recombinantes, que eso es un tema súper importante, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, la insulina, la somatostatina, cómo llegamos a eso. Sí, sí, sí. Yo me había hecho el hongo Médica. con esto de la somatostatina, pero ¿Cómo? después, Pero no te escuché, gordo. sí, que lo de la somatostatina me costó entenderlo, pero lo escuché tantas veces que ya me quedó claro. ¿Llegaste a ver el Zoom que yo he hecho con las chicas de la mañana, donde les grabé cómo lo hacíamos? No, Tami, ahora lo voy a mirar. Después del almuerzo lo voy a escuchar tranquila. No, bueno, No, yo ya se los paso también a ustedes en el grupo ahora cuando terminamos. No me acuerdo si se los había subido o no. Pero yo se los hice en pizarrón, porque también era un tema que les había costado. Y habíamos hecho un Zoom donde yo le escribí como paso a paso de cómo era para generar la somatostatina con el pizarrón. Entonces por ahí bueno, eso también te puede ayudar a marcarlo. dale, bienvenido sea. Mel, ¿qué me estabas diciendo, gorda? Que vi que me preguntaste algo, pero no te llegué a escuchar. Y lo de aplicaciones médicas Centra. Sí, eso sí. Obviamente no así, ustedes van a ver que tienen un montón de cuadros de ejemplos, no me interesa eso en sí. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué pasamos a hacer somatostatina, ¿sí? De forma recombinante en vez de utilizar la que podríamos obtener desde fuentes naturales, ¿sí? Eso es una pregunta y un punto interesante a que tengan en cuenta, es lo mismo que con la insulina, ¿sí? Porque una de las cosas que uno siempre dice, escúchame, esto existe en la vida real. Nosotros anteriormente, a tener toda esta tecnología disponible, la insulina se descubrió hace un montonazo, ¿sí? Fue la primera proteína, para decirlo de una manera, que se descubrió, ¿sí? Que nos empezó a dar una información impresionante a nosotros desde lo que es la química biológica. Entonces imagínate que hace un montón que tenemos ejemplo de esto. ¿Para qué nos cambia que ahora hagamos insulina recombinante? ¿Sí? Y en ese caso me tendrías que decir que se observa que hay menores reacciones alérgicas, menores rechazos, el tiempo, ¿sí? La efectividad que tiene, en vez de usar un neumólogo que sea de un animal, ¿sí? En el caso de la somatostatina, ¿sí? Yo creo que en el Power les di el ejemplo de cuánto tendríamos que usar en condiciones normales, ¿sí? De producto animal, digamos, para obtener la misma cantidad que en cuestiones de horas podemos obtener nosotros desde lo que sería utilizar somatostatina recombinante, ¿sí? Esos son puntos que me interesa que los tengan en cuenta, el por qué usamos esto, para qué, ¿sí? Y ahí viene el tema de las aplicaciones médicas. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Estamos solo nosotras tres? No, está Claro. Melanie, está Melissa, está Jorge y está Vanessa. Bueno, no sé si los demás compañeros necesitan algo. Me dice, yo, sobre todo, chicos, préstenme atención, yo siempre les digo lo mismo, yo sé que hablo un montonazo,
en los narrados y demás, pero les voy diciendo, esto me interesa, esto no, sobre todo en el de QPCR y en el de electroforesis. Me tomé el trabajo del consciente de ir diciéndoles eso. Y en el momento del examen yo soy congruente con lo que les comento. Le digo, esto me interesa y es realmente lo que me interesa. Esto no entra, no entra. ¿Sí? Entonces, anótense en esas cosas, porque les ayuda un montonazo a primero a cortar lo que es el temario general, digamos, y además enfocarse en cuáles son las cosas para tener éxito en el examen. ¿Sí? Que a mí me interesa además que esas son las cosas que aprendan porque son las que más les va a servir también el día de mañana. Sí, seguro. Entonces, presten atención a ¿Cómo eso. va, Si alguno no profe? los escuchó, escúchelos de esa manera. ¿Profe, me escucha? Sí, amor, decime. No, yo sigo sin comprender la pregunta 7 del trabajo práctico 7, que son las proteínas de función. Sé que lo puso en video también, pero más o menos no me podía hacer como un resumen. O sea, ¿Cuál es, amor? Volveme a repetir cualquier pregunta era. ¿qué son las proteínas de función? Las proteínas de fusión. Sí, amor. Las proteínas de fusión, lo que estamos utilizando, ¿sí? Es a través de un híbrido, ¿sí? Una proteína que no existe en la vida real, ¿sí? Nosotros poder lograr obtener una proteína blanco, ¿sí? En el caso de la somatostatina o de la insulina, que fueron los que más utilizamos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, utilizamos otra proteína que muchas veces es endógena de la propia célula que estamos utilizando como medio para que nos dé estos productos que estamos generando, y esa va a cumplir la función de proteína marcadora. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo voy a ir a buscar el día de mañana, ¿sí? Antes de buscar la somatostatina, yo voy a buscar, ¿sí? A la galactosidasa, por ejemplo, que es la que puedo utilizar o se recontrautiliza como marcadora, dentro de las opciones que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que por un lado esa es de producción endógena en este caso, entonces la célula blanco no tiene ningún drama de expresarla, por decirlo de una manera. Segundo, porque va a ser mucho más fácil, ¿sí? De esa manera que se me proteja mi proteína blanco de proteasas que me puedan degradar el producto que estoy buscando, ¿sí? Y tercero, porque además es una forma de encontrarla más rápido cuando yo utilice los medios de separación o de purificación de proteínas que conocemos, ¿bien? Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero, obviamente, generamos un vector recombinante, por eso era el tema de que nos sigue persiguiendo todo esto que habíamos hablando de vectores, de lo que eran, ¿sí? Las enzimas de restricción, ¿sí? Tal cual como lo venimos viendo. Acá utilizamos toda esa tecnología y lo que hacemos es un vector recombinante donde, ¿sí? El gen que se va a expresar nos va a dar como resultado esa proteína híbrida, donde una parte va a ser la beta-galactosidasa, que es la marcadora, y la siguiente parte unida a la beta-galactosidasa va a ser, en este ejemplo que te estoy dando, la somatostatina, ¿sí? Entonces, uno introduce, ¿sí? Ese vector por lo que puede ser la técnica de cloruro cálcico o la electroporación, como también estuvimos viendo, dentro de ese que va a ser nuestro vehículo, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria. Lo que hacemos es la sembramos, esperamos a que se expresen, ¿sí? Cultivamos esas bacterias que realmente hayan aceptado nuestro vector, por eso es importante, por ejemplo, utilizar esos genes de selección antibiótica, y al final lo que tenemos es que esa bacteria expresa a esta proteína híbrida o de fusión, ¿sí? Que es beta-galactosidasa somatostatina, todo unido, ¿bien? Lo que hacemos de esta manera es que depende cómo es, ¿sí? Hay algunas bacterias, por ejemplo, que estas proteínas las expresan en el interior celular, ¿sí? Y hay otras que las expresan hacia el medio extracelular. Dependiendo de eso va a ser cómo lo podamos recoger. Si las expresan al medio extracelular, bueno, por ahí es más fácil. Si las expresan al medio intracelular, lo que tenemos que hacer es la lisis de la célula. Yo la rompo, esa célula bacteriana, porque quiero obtener solamente mi proteína que encontré ahí. No me interesa nada más de la bacteria, ¿sí? Es solamente un medio. Entonces, en el caso de la somatostatina hacemos eso, ¿sí? Se hace la lisis bacteriana, ¿sí? Y ahora el primer paso que tenemos para hacer es, bueno, dentro de todas las cosas que estaban flotando por ahí, que había hecho esta bacteria, ¿cómo reconocemos a nuestra beta-galactosidasa somatostatina? ¿Sí? Y ahí entraban un montón de técnicas de separación y purificación, ¿sí? Sobre todo las técnicas cromatográficas, ¿bien? En este caso, para proteínas, una técnica que se utiliza un montonazo y nos sirve bastante es lo que se llama cromatografía de afinidad, ¿sí? Donde uno ponía la muestra en una columna cromatográfica donde estaban estos ligandos,
que eran estas moléculas que se unían específicamente a mis proteínas. ¿Sí? Imagínense, yo siempre les digo el tema de llave y cerradura, enganchan justito. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando hace esto, te quedan unidas a vos, a todos los ligandos, solamente tus proteínas, ¿sí? La beta-lactosidasa unida a la somatostatina. Y el resto de los elementos de la muestra diluyen, o sea, los perdés. Al final de que pasó esto, que vos estás unido en toda tu columna, está solamente tu producto que te interesa, lo que haces es le cambias la afinidad. Ahora de golpe, esos ligandos odian a la beta-lactosidasa, siempre la vomitan y la sueltan, ¿sí? Entonces ahora vos podés recoger solamente tu producto. Y ahora te quedás con lo que te interesaba, beta-lactosidasa, somatostatina, esa proteína híbrida. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Eso ahí, buenísimo, es lo que vos querías generar, pero no es lo que te sirve. Vos estás buscando somatostatina, no estás buscando esa proteína híbrida. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que tenés que hacer es el de escindir esas dos moléculas. ¿Sí? Tenés que romper, por un lado, la beta-lactosidasa para poder separarla de la somatostatina. ¿Sí? Y de esa manera, ahora sí, volvés a purificar y te quedás solamente con la somatostatina, y de esa manera obtuviste tu producto final, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la técnica de proteínas de fusión, esas proteínas que no son nuestro blanco las estamos utilizando como etiquetas o como marcadoras, ¿sí? Sí, Mela, decime, amor, que me pareció que me levantaste la mano. Si mientras Melanie me pueda preguntar, ¿me entendiste, Jorge, lo que te estaba explicando recién? Sí, sí, ya está. Gracias. Bien. Bien, amor, es que otra cosa. Profe, ¿podrá hacer una comparación de la cuantificación relativa y de las absolutas de QPCR? ¿De QPCR? Cuando nosotros hacemos absoluto, ¿sí? Lo que tenés que tener bien en cuenta es, yo les creo que les le había puesto un cuadro, ¿sí? Cuando hablamos de absoluto estamos hablando de que tenemos unidades, te estaba diciendo un punto eh, particular, un número, ¿sí? Cuando es relativo generalmente no te dan unidades de lo que estamos utilizando. En la absoluta, sí, te puede dar, por ejemplo, cuando utilizamos las cargas viral para las copias de un gen, ¿sí? O un virus, quiero saber cuánta carga viral tenés. Entonces me dice, ¿sí? me cuantifica absoluto lo que tenemos nosotros. En la relativa, lo que tenemos nosotros es, por ejemplo, si yo quiero ver si hay más o menos de algo. Por eso decimos que no nos da unidades. Está comparando relativo a qué, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos lo que es la relativa, ¿sí? Lo más importante y el punto de distinción, es que acá siempre tenemos que utilizar lo que se llama un gen de control endógeno, ¿sí? O gen housekeeping, depende cómo lo queramos decir en inglés, ¿sí? Y eso lo utilizamos porque va a ser lo que nos sirve para calibrar todo lo que estamos usando y para marcar la muestra. Entonces, la diferencia básica que vos tenés con lo que es absoluto y relativo tiene que ver con lo que estás utilizando. Cuando vos utilizás la absoluta, lo que vos querés es generar un resultado. Vos querés ver cuánto tenés de algo. Por eso es cuantificación absoluta. Me interesa ese producto y quiero ver cuánto tenés. ¿Sí? Yo quiero ver cuánto tenés de carga viral del coronavirus. ¿Sí? Entonces me va a dar cuánto tenés. En cambio, cuando hablamos del relativo, ¿sí? Es, por ejemplo, yo quiero ver cuánto más tenés de expresión génica de esto en particular. Lo podés hacer con un montón de cosas de la muestra, ¿sí? O siempre lo tenés manejado a razón de este gen housekeeping, ¿sí? Donde vos ya sabés que en tu cuerpo, o sea, en la expresión de las personas naturalmente, eso se tendría que expresar y ya sabes cuánto se expresa en los seres humanos. Entonces, a razón de compararlo con eso, vos podés saber si lo que estás buscando se expresa más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, gracias. ¿Sí? Bien, ¿qué otra pregunta?
Esperen que me las voy a buscar acá, así yo les paso ese link. Acá está YouTube. ¿Les generó alguna duda algo de lo que estuvieron haciendo los que eran los verdaderos y falsos, o las preguntas de repaso que tuvimos? ¿O eso estuvieron bien? Por mi parte, profe, yo ya no tengo más preguntas. Está buenísimo. ¿Ustedes, chicas, No, profe, por el momento no. también? Igual como siempre, chicos, yo de vuelta, la semana que viene estoy rindiendo, el miércoles y el jueves rindo yo también en mi facu. Así que este fin de semana yo estoy 100% en casa con los libros y con todo. Así que cualquier tipo de duda que les surja, ¿sí? A mí no me molesta. Domingo, lunes, que es feriado, me escriben. ¿Sí? Yo no tengo drama con eso. O me escriben por el campus, me escriben directamente a mí, que a mí no me molesta. ¿Sí? No se queden con dudas para llegar al parcial. Tengan en cuenta esto de que es una materia entre todos promocionable y se pueden sacar de encima un final más, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan, escríbanme, ¿sí? No se queden con eso. Bien, aprovechen, Gracias, profe. ¿sí? Sí, gracias. Bien, bueno, listo, los dejo entonces que descansen del sábado, ahora después les subo este Zoom también al campus, y ahora les mando, cuando cortamos nosotros, lo que les comentaba Vero cuando empecé, que les había grabado con pizarrón lo de las proteínas recombinantes, ¿sí? Para alguno que lo quiera chusmetear eso, se lo pueda ver, Bueno, profe. ¿sí? Bárbaro. Ujú. Sí. Como siempre, gracias por conectarse y nada, estamos en contacto cualquier cosa. Listo, Tami, gracias. Buen fin de Gracias, semana. buen fin de profe. Gracias Hasta luego. igualmente. Adiós.